Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo video, en el tema que he estado compartiendo sobre la serie de mitos y mentiras que se han enseñado dentro de la iglesia. Y en esta ocasión me gustaría tocar otro mito, otra de las mentiras que se han enseñado dentro de la iglesia. Y es eh, el tema que tiene que ver con el creer que por la manera en la que yo eh, comparto el Evangelio, o sea, la dicción o la retórica que uso para compartir el Evangelio, va a cambiar a la persona. O sea, voy a tratar de explicarlo. Si yo convenzo con mi retórica, moviendo los sentimientos, utilizando historias, utilizando todo tipo de ilustraciones para conmover o para mover o remover los sentimientos de la persona, voy a lograr que esa persona conozca a Cristo. Y eso es una gran mentira. De hecho, ese es el problema que el día de hoy tenemos dentro de la iglesia. El día de hoy ya no tenemos predicadores, ahora tenemos conferencistas, tenemos personas que lejos de hablar del Evangelio, se han propuesto darnos historias conmovedoras, motivadoras, de tal forma que ahora tenemos motivadores dentro de la iglesia y no predicadores. Gente que utiliza todo tipo de ilustraciones para remover el sentimiento, la emoción y llevar a las personas de un lugar a otro, logrando captar la atención, llevarlos a un sentimiento, una emoción muy profunda y con eso creer que hemos logrado el éxito, porque esa persona probablemente lloró, se emocionó, salió compungida y pues creemos que logramos el objetivo y hicimos que la persona pudiera probablemente llorar y reír y aceptar, entre comillas, el Evangelio o el mensaje que le hemos dado. Pero la realidad es que creer o enseñar que porque yo utilizo este tipo de herramientas para hablarle a la gente va a convertir a alguien es un error. De hecho, la Biblia nos enseña en Juan 16 que el Espíritu Santo es el que redarguye a la persona, es la que trae al mundo, le trae convicción, la convence de pecado. Y no necesariamente, de hecho, son mis palabras, o sea, no es mi retórica. El apóstol Pablo, cuando se dirigía a Corinto, a esta región, él en su primera carta les escribe a los corintios y les dice, cuando yo fui a verlos, pues mi predicación no fue con palabras de humana sabiduría, no traté de llegar con palabras que fueran, digamos, rebuscadas, ni tratar de impresionarlos con retórica, sino más bien predicando la cruz de Cristo, el Evangelio, para que él mismo dice, para que no fuera en vana mi predicación. El problema que tenemos hoy es que se ha hecho creer que si yo preparo una ilustración, si yo copio, plagio algún tipo de eh, plática, algún tipo de diálogo que algún motivador utilizó, y yo lo plagio, lo uso para compartirle a alguien, creen que de esa manera voy a causarle el mismo efecto y probablemente lo vas a hacer, probablemente lo vas a lograr. Pero la realidad es que a menos de que el Espíritu Santo esté trayendo convicción y convenciendo a esa persona de su pecado, todo lo que diga será en vano. Mira, déjame darte compartir esta historia que fue de la vida real. En cierta ciudad en Estados Unidos se hizo un concurso
Eh, el concurso era ah, hacer eh, una presentación del Salmo 23. Y uno de los mejores oradores del país escuchó que había este concurso y él asistió. La gente de este pueblo estaba emocionada porque este orador tan conocido y famoso iba a ir a la ciudad. De tal manera que el auditorio de este pueblo se llenó, no cabía un alma. Cuando el orador tan conocido pasó a hablar, conmovió a la audiencia, los hizo llorar, los levantó de sus asientos y al final hizo que todos aplaudieran de pie. Más de 5 minutos. Pero dentro de estas personas que estaban allí para este concurso, también estaba un pastor de un pequeño pueblo que había asistido a concursar. Y cuando al final dejaron a este pastor, el pastor pasó con su Biblia en la mano y empezó a declamar y a citar el Salmo 23. La respuesta cuando él termina es que no se escuchaba ni siquiera la respiración de la gente. Por ahí se escuchaba gente pues murmurando, pero de una manera positiva. Todo estaba en silencio. Cuando el juez pasó al frente, dijo lo siguiente: no me cabe la menor duda que el orador conocido conoce las técnicas y conoce el salmo, pero el pastor que pasó al final conoce al pastor. Esa es la diferencia. Tú puedes tener las técnicas, tú puedes tener la historia, la narrativa y las herramientas, pero si no conoces al pastor, entonces es en vano. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque podríamos estar nosotros anteponiendo todas estas herramientas, creyendo que al usarlas vamos a convertirnos en el instrumento o en el Espíritu Santo que va a convencer a las personas. Y ese es un grave error. Debemos de confiar, número uno, como Pablo lo dijo, en predicar la cruz de Cristo y el Evangelio, número uno. Número dos, creer que el poder de Dios, o sea, el Espíritu Santo, va a respaldar mi predicación. No por lo que yo soy, sino por lo que estoy predicando, porque yo soy el mensajero y el mensaje que estoy dando es relevante. Y creer que el Espíritu Santo va a hacer la obra, no por mi retórica, porque yo puedo tener la retórica más pobre, pero si el mensaje es el Evangelio de la cruz, entonces el Espíritu Santo va a respaldar ese mensaje y va a hacer la obra. De otra manera, estamos, como dicen los norteamericanos, estamos poniendo los caballos antes que el carruaje. Así que debemos de tener cuidado de que cuando presentemos el Evangelio lo hagamos así, de esa manera, presentando el Evangelio en su manera más clara, más sencilla, y no creer que porque utilizo herramientas, que utilizo elementos, historias, sobre todo historias motivacionales, porque voy a remover el sentimiento y voy a hacer que la gente emocionalmente llevarla a un punto en donde probablemente van a llorar, van a reír, van a llegar a un éxtasis y creer que eso es llevar a la gente a Cristo. Ese es un error muy grande. Tengamos cuidado, prediquemos el Evangelio de la manera sencilla y clara, tal como el Evangelio es, y dejemos que el Espíritu Santo haga su obra, convenza de pecado. Confiemos en que Él hará su obra en los corazones, no nosotros. Nosotros no somos el Espíritu Santo, somos el instrumento de Dios. Por eso es que el día de hoy, lo decía hace un momento, lejos de tener predicadores, tenemos motivadores profesionales que se dedican más a utilizar técnicas para llegar a su audiencia que predicadores
que hablan la palabra de Dios clara, de manera sencilla, tal como está escrita. Que el Señor nos ayude a predicar el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan de esa manera. Que Dios te bendiga y pues si Dios nos lo permite nos vemos en el próximo video sobre mitos y mentiras que se han enseñado de una manera o de otra. No necesariamente es algo que se diga desde el púlpito, pero muchas veces se alienta de una manera indirecta y la gente cree o se confunde pensando que de esta manera voy a tener algún logro. La realidad es que los logros, lo dice la Biblia, son del Señor. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero es Dios el que da el crecimiento. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo video. Me despido, soy tu amigo Luis Wale.